Inventarios en la cadena de suministros. En la semana 1 aprendimos cómo formular una estrategia de producción y cómo asignar los recursos para lograr el objetivo de atender la demanda. En la semana siguiente aprendimos cómo gestionar esa capacidad, es decir, cómo trabajar el plan maestro de producción. Esta semana vamos a analizar qué debemos hacer para que esa capacidad pueda lograr sus objetivos. ¿Por qué producimos? Lo hacemos para atender a un cliente o a un mercado, y para que ellos se sientan satisfechos con lo que nosotros producimos. Esto nos lleva a plantearnos una pregunta. ¿Cómo debemos gestionar los inventarios? Los inventarios los podemos analizar bajo dos aspectos. Primero, aquellos inventarios de nuestro almacén que llegan a manos del cliente. Y segundo, los inventarios desde el punto de vista del abastecimiento, para que la línea de producción funcione correctamente. Vamos a ver qué significa inventario. Si le preguntamos a un contador, nos va a decir que es el nivel de bienes acumulados en un momento determinado en el tiempo, valorizados a valor corriente. Es correcto, contable y fiscalmente no existe mejor definición. Pero para el área de operaciones, el concepto de inventario va más allá. La pregunta es, para que un bien sea considerado inventariable, ¿qué condiciones se deben dar? Primero, que el bien o los bienes cumplan los objetivos de la empresa. ¿Para qué genero inventarios? Para generar más riquezas, porque transformándolos o vendiéndolos voy a obtener utilidades. Por lo tanto, no puedo tener bienes que no sean útiles a los objetivos de la empresa. Otro aspecto que es muy importante y está asociado al valor y a la inversión es que todo bien que esté dentro de un almacén debe tener un valor de realización. ¿Qué significa esto? Que alguien tiene que estar dispuesto a pagar el valor real del artículo. Por ejemplo, estamos en una línea de producción, en una planta de producción, y necesitamos pintura para habilitar la zona de trabajo. Vamos al almacén, extraemos la pintura. La pintura se va a cargar en una cuenta de costos. Quien lo pagará es el cliente, porque el valor del producto irá a la cuenta de costos totales, y esto lo cancelará finalmente el cliente. Nuestra secretaria viene y nos pide papeles, lapiceros, plumones, material de oficina. Vamos al almacén, lo retiramos. Todos esos materiales se van a cargar a una cuenta de gastos, y eso lo va a pagar la empresa. Como ustedes pueden ver, no importa hacia dónde se dirija, quién sea el consumidor, finalmente hay alguien que paga su valor real. No estamos hablando de valores de rescate, de valores de recuperación, de valores de oportunidad. ¿Por qué compro inventarios? Para generar utilidades, es decir, beneficios para la empresa. Finalmente, la tercera característica es que los inventarios tienen que ser de tránsito directo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entre el almacén y el usuario final no puede mediar ningún tipo de operación intermedia. El almacén está obligado a garantizar y asegurar la calidad de los bienes que custodia. Por lo tanto, si un bien entra con un nivel de calidad, debe salir del almacén con el mismo nivel de calidad. Esto porque todos los almacenes tienen una merma natural, y cuando su almacén tiene una tendencia a generar merma, ¿cuál es su labor? ¿Esperar a que aparezca o prevenirla? Evidentemente debe prevenirla. Entonces, la tercera característica significa que yo debo asegurar la protección y la calidad de los bienes en custodia. Conclusión: para que un bien sea inventariable, no basta con que tenga un valor comercial, un valor contable, sino que es necesario que sea útil, que tenga un valor y que preserve su calidad. Eso es un inventario para la gente de operaciones. Y finalmente, el concepto más interesante dice que los inventarios son recursos ociosos. ¿Por qué se dice esto? Porque cada vez que nosotros generamos inventarios, tomamos dinero fresco de algún sitio y lo convertimos en inventarios.
Tomamos dinero fresco y lo llevamos al almacén en forma de materiales. ¿Para qué? Para tener capacidad de servicios. ¿En qué momento van a ser útiles los inventarios? Cuando aparezca la demanda. Mientras ésta no aparezca, los inventarios son dinero en forma de materiales esperando ser útiles. Siempre hay una disputa sobre qué es lo que queremos, inventarios bajos o inventarios altos. Si le preguntamos a un gerente financiero, nos va a decir evidentemente inventarios bajos. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros requerimos elevar el nivel de inventarios, lo ponemos en aprietos. Tiene que salir a buscar capital de trabajo. Y para conseguirlo necesita pagar el costo de oportunidad. Igualmente, si queremos inventarios altos, necesitamos habilitar almacenes y mejorar el área de manipulación. Conclusión: más costos. Por lo tanto, es mejor tener inventarios bajos. Recuerde que los inventarios son activos, o sea, están sujetos a impuestos y a seguros, tienen mermas y ocasionan pérdidas. Pero si le preguntamos a un gerente de operaciones o a un gerente de marketing, nos va a decir todo lo contrario. Si queremos alcanzar un buen nivel de servicio, necesitamos inventarios altos. Si le preguntamos al gerente de logística, nos va a decir que el costo de ordenamiento es alto. Por lo tanto, para minimizar el efecto del costo de ordenamiento, tenemos que comprar más. Lo mismo pasa en la fábrica a la hora que lanzamos una línea de producción, cuando estamos utilizando el recurso. Lo que tenemos que hacer es producir la economía a escala para reducir costos. Igualmente va a pasar con los costos de transporte. Por todos es sabido que es mucho más cómodo comprar volumen de carga que carga consolidada. Prefiero traer un contenedor que traer a granel en carga consolidada. Evidentemente, es mucho más barato movilizar un contenedor. Negociar con los proveedores grandes volúmenes de compras me da ventajas y me permite poder tener una negociación más ventajosa. ¿Cuál es la solución? Inventarios altos. Siempre vamos a estar en ese dilema. ¿Qué cosa queremos? Si inventarios bajos o inventarios altos. Eso se lo dejo como punto de reflexión para que ustedes analicen qué es lo más conveniente para una empresa. Cada vez que nosotros analizamos inventarios, siempre tenemos una forma muy tradicional de presentarlos. Es decir, ustedes van a sus almacenes y van a tener algunas de estas características: materias primas, productos en proceso, terminados, etc. Todos los inventarios, con excepción de los inventarios de mantenimiento, se evalúan por el costo de tenerlos. Es decir, ¿cuánto me cuesta generar inventarios de materia prima? ¿Cuánto me cuesta generar inventarios de proceso o productos terminados? Si yo quiero evaluar y determinar una política de inventarios, lo primero es, ¿cuánto me cuesta? En el único caso en que funciona al revés, es en el inventario de seguridad. ¿Cuánto me cuesta no tener un repuesto? Observen, si yo no tengo un repuesto, no me importa el valor, lo que me importa es cuánto daño me causa. O cuánto daño le causa al proceso de producción no tenerlo. El repuesto puede costar $100, pero conseguir el repuesto me significa 48 horas. Por favor, piensen, ¿cuánto daño me hace no tener un repuesto que vale $100 cuando me ha paralizado 48 horas de fábrica? Por $100, estoy dejando de producir 48 horas. Estoy dejando de entregar 48 horas. Tengo 48 horas de mano de obra ociosa. Conclusión: todos los inventarios se evalúan por el costo de generarlos. El único que se evalúa al revés son los inventarios de mantenimiento, que se evalúan por el costo de no tenerlos. Pero hay unos inventarios que son muy especiales, que son el objeto de esta semana. Los inventarios de acuerdo a su función dentro de la cadena de suministros. Todos cumplen una función muy particular, y eso es lo que le va a dar flexibilidad a la cadena de suministros. Veamos. El primer tipo de inventarios es el inventario previsional.
que es la cantidad de bienes que una empresa acumula cuando está trabajando a capacidad constante, cuando se da la temporada baja. A capacidad constante, genero inventarios. Cuando aparece la temporada alta, todos los inventarios acumulados los uso para despachar. Estos inventarios, como podemos ver en el gráfico, los trabajamos a capacidad constante. Hay acumulación, y luego vamos a tener un periodo de agotamiento. El ejemplo típico son las empresas de cervezas. Trabajan todo el año a capacidad constante. En la temporada de invierno acumulan los inventarios y en la temporada de verano liberan los inventarios y con eso atienden. Las ventajas son que nos da flexibilidad, competitividad y entrega un costo constante de producto terminado a través del año. Las desventajas son que se acumula inventario. Como consecuencia, se inmoviliza capital de trabajo y necesito asumir el costo de mantenimiento del inventario. Necesito asumir costos financieros importantes. Este tipo de inventarios son bastante útiles, pero requieren una gran capacidad financiera para su mantención. Luego vienen los inventarios de desacople. Estos inventarios son bastante útiles, tanto en producción como en cadena de suministros. Son aquellos inventarios que tenemos que generar cuando los tiempos de procesos de dos operadores o de dos estaciones son distintos. Revisemos este ejemplo. Tenemos un proceso donde hay una máquina 1 y tenemos la máquina 2. Usualmente vamos a despachar del almacén de productos terminados. Cuando se agota el producto terminado, podemos retroceder e ir a los inventarios que están al pie de la máquina. Estos van a permitir que la presión de la demanda hecha al almacén no sobrecargue la estación de trabajo. Ese pequeño nivel de inventario que tenemos entre la máquina 2 y el almacén de productos terminados me va a permitir que el almacén se desacople o separe de la línea de producción. De tal manera que cuando la demanda presione, simplemente toman de este pequeño almacén y siguen atendiendo. La presión del mercado no va a llegar nunca a la línea de producción. Las ventajas de este tipo de almacenes es que le da autonomía a los procesos. Cada uno trabaja como si fuese independiente y las ineficiencias o presiones de una estación subsiguiente no afectan a la anterior. Lamentablemente tiene desventajas. No se olviden que casi todos los inventarios son, en este ejemplo en particular, productos en proceso. Y estos son muy frágiles ante un cambio en los hábitos del mercado. Pudiera ser que un cambio en el mercado haga que todos los inventarios carezcan de valor. Otro aspecto de los inventarios de productos en proceso es que van a ser valorizados a valor equivalente. Este es un valor de referencia, no es un valor real. Es un inventario que no da mucha flexibilidad y tiene riesgos, y hay que saber manejarlos. Finalmente, un consejo. Si quieren apoyarse en este tipo de inventarios, trabajen con commodities. No trabajen con productos sensibles a las preferencias del mercado. El inventario cíclico es el nivel de inventario que requerimos para poder protegernos o para poder manejar un ciclo de producción o un ciclo comercial. Por ejemplo, si usted es un bodeguero y vende 5 unidades de jabón al día y su proveedor se demora en entregarle a usted 5 días, la pregunta es, ¿cuál es el último instante que tienen ustedes para solicitar una reposición? Obviamente es 25. ¿Qué significa 25? Que mientras su nivel de inventario no baje de 25 unidades, ustedes pueden ordenar que repongan y su riesgo de quedarse desabastecido se reduce. Este es el inventario cíclico. Es el inventario que a usted lo protege del ciclo comercial. ¿Ventajas? Da flexibilidad y autonomía. No depende del proveedor. Las desventajas son que depende de su tiempo de procesamiento y de su tiempo de aprovisionamiento. Cuanto más ineficientes sean, el inventario cíclico se va elevando. Si quieren reducirlo, hay que buscar ser más eficiente en el abastecimiento. El inventario en tránsito, como su nombre lo dice,
es el nivel de bienes que se está trasladando de una estación a otra para mantener llena la línea de producción o para mantener lleno el canal de distribución. Este tipo de inventarios son indispensables porque sin la existencia de estos inventarios, nuestro producto no llegaría a manos del cliente. Claro que debemos preocuparnos de que los inventarios sean directamente proporcionales a los tiempos de transporte. ¿Qué debemos hacer? Tener flujos de tránsito pequeños, rápidos y eficientes. Y finalmente, el inventario de seguridad, que es el nivel de bienes que requerimos para protegernos de las variaciones en la demanda o del tiempo de aprovisionamiento por parte del proveedor. Estos inventarios nos permiten protegernos de esas eventualidades. La gran desventaja del inventario de seguridad es que constituye un costo fijo, implicando una carga financiera.